Bienvenido a otro parlario. Estábamos un poco perdidos, pero ya estamos de regreso. Esperamos que sea para continuar ahí firme. Y hoy es un parlario un poquito, ¿cómo le diríamos? Como un poquito santificado. Porque tenemos aquí hoy a un sacerdote, que obviamente es mi padrino, amigo de la familia. Mucha gente dice que es como si fuera mi papá y todas esas cosas que ya pronto vamos a ir hablando. Pero para el que no te conoce, que muchos te conocen como Toño, pero tu nombre es José Antonio Rivera Maldonado, del pueblo De Naguabo. de Naguabo. Eh, Toño, bueno, hay mucha gente que a lo mejor no se va a sentir raro porque se supone que me diriges hacia ti diciéndote Padre Toño. Pero yo nunca le he dicho Padre Toño y pues tampoco te voy a decir Padre Toño en la entrevista. No hay problema, estamos en confianza. Así que el que se sienta aludido por eso, pues perdón de antemano. Toño, tú eras el barrio Florida de Naguabo, ¿cierto? Sí, así es, de esa comunidad que es parte también de Río Blanco. Al principio era todo como un barrio completo de Río Blanco, Cubito, eso juntos. Pero sí que me crié y mis primeros años de escuela elemental fueron en el barrio Florida, lo que llamamos el barrio Florida, que es un pequeño sector de parcela. Ujú. Una comunidad que comenzó de esa manera allá por los años del 1940 y algo, imagínate. Y toda la vida viviste hasta que te fuiste, obviamente, como que te independizaste, toda la vida viviste en Florida. Exacto, sí, sí, hasta que me fui a estudiar a Mayagüez, desde teniendo ya 18 años, ya exactamente, sí. Ok. ¿Y cómo fue esa niñez ahí en el campo? ¿Cómo tú describes la niñez en el campo? Pues en esa comunidad, era una comunidad pequeña, una comunidad que no tenía mucho tipo de, vamos a decir, de deporte, de áreas de deporte. Ujú. Se dedicaba mayormente a la agricultura, casi todo alrededor, pues estaba, cuando yo era niño, todavía había caña en el sector más hacia el sur. Y lo otro era pues a base de plátano. Mi papá era un agricultor, se dedicaba a sembrar hortalizas como la lechuga, el tomate, la berenjena, todos esos tipos de hortalizas. Y nosotros como niños en ese momento pues le ayudábamos porque mi familia era extensa. Fuimos 11, mi madre tuvo 11 hijos, tú sabes, en aquel tiempo las familias eran extensas, grandes. Ujú. Y me eduqué allí en aquella comunidad pequeña y fíjate que la capilla fue de las primeras capillas que se construyeron para la parroquia de Naguabo, para la parroquia de Nuestra Señora del Rosario. Ujú. Así que, y eso sería para el 1946 más o menos, que fue junto cuando se dividieron las parcelas, se entregaron las parcelas a la gente pobre. Ok. ¿Y qué te gustaba de vivir en el campo y qué no te gustaba de vivir en el campo? Bueno, como conocí el campo estaba entre ríos, Ujú. recuerda que son los ríos que bajan del Yunque, el río Blanco, por eso el nombre de Río Blanco. Y ese río tenía varios charcos, le decimos charcos, que forman como pequeños laguitos, donde nosotros teníamos, era una gran oportunidad para nosotros bañarnos, era como el deporte principal de la mayoría de los que habitábamos por allí, que era pues ir al río a nadar, a jugar en el mismo río con unos y con los otros. Ujú. También esta comunidad tenía una que le llamamos planta hidroeléctrica, que también era interesante pasar por ella, ver todo el proceso, que los ruidos de las máquinas, Ujú. y luego más arriba pues estaban en ese mismo río Blanco otros charcos más profundos, pero también de mucho riesgo, Ujú. porque había ocurrido muchos accidentes Bueno, en ese río. allí está cerca de allí está, bueno, eso es más Cubuy, pero está el hippie, ¿no? Que es bien famoso en esa área. Exacto. Este, obviamente cuando hacen esa hidroeléctrica o esa represa también crean, o sea, básicamente al crear la represa, la muralla que hacen para aguantar el agua, crean también un charco, tú sabes que... Sí, tanto abajo donde el agua finalmente volvía otra vez al río,
como allá la represa arriba, en Icaco, por allá arriba estaba donde estaban esas represas, y esa agua la traían a través de grandes tuberías, tubos de quizás no sé, decirte 2 pies o 3 pies cada uno de diámetro de los tubos, y la traían desde la montaña hasta esa planta. Fíjate que ahí había también un pequeño trencito que uno subía hasta arriba, hasta la montaña para ir a ver esa represa. Okay. Claro, nosotros subíamos a pie por las rieles, porque no nos permitían a nosotros subir. Cuando escuchan eso, salta del medio que por ahí viene el tren. Sí, era un trencito pequeño y todo el tiempo era subiendo. Y eso es bien interesante en nuestro barrio. Era el río, esa planta hidroeléctrica, ¿verdad? Y toda la cantidad de obreros y trabajadores que iban hacia la caña, porque también estaba el área de la caña cerca. Así que, y que no, obviamente te viviste ahí toda tu vida, a lo mejor no tenías una referencia de otra cosa, pero que ahora a lo mejor que tienen, ya eres adulta, has vivido en otro lado, ¿qué cosas o de tu niñez que recuerdas que a lo mejor no te gustaba tanto? quizás que no tenía áreas para uno hacer deporte. Como que más allá del charco, de tú inventarte los juegos, no había algo para promover. No había un parque de pelota grande, en mi niñez no lo hubo. Había era como decir una jarda. Una jarda y se jugaba la pelota y se jugaba lo que se podía. Yo recuerdo que una vez fuimos allá en Florida, a una finca allá arriba del monte que había una casita que ustedes tenían allá arriba, y qué sé yo, que tu papá trabajaba. Sí. Cuéntale, mientras ya escuchaba esa historia, hace tiempo no la escucho, cuéntale cómo era la dinámica de cuando tú tienes que llevarle el café a tu papá porque estaba trabajando en el monte, que tu mamá, tú te levantabas, ¿verdad? Y tenías que ir allá arriba a subir con la cacerola o con lo que sea para llevarle algo a tu papá, ya sea comida, lo que sea. ¿Cómo era esa dinámica? Sí, la mayoría de nosotros en aquel tiempo, ya adolescente, y quizás 10 años, yo creo que yo tendría en eso, de 9 a 10 años, más o menos, teníamos que ayudar en esas tareas, es decir, ir a llevarle a los padres nuestros el almuerzo o desayuno, o ir a buscar algo, quizás, por ejemplo, también ir a buscar leche, porque mi papá en ese momento que estaba adquiriendo esa finca, tenía unas vacas, entonces había que subir allá arriba para llevar un envase, y con ese envase pues nos daba una cantidad de leche y nosotros la bajábamos. Ahí el problema estaba a veces cuando nos subíamos nosotros con imagínate llevarle el almuerzo a papi y que se cayera ese almuerzo. Y si era algo de cristal, si había a veces mami, se perdió. Mami no encontraba, todavía no existían los envases plásticos. Casi todo eran en botellas, y en botellas pequeñas o botellas de aceituna, cosas así, que mami echaba pues lo que iba a darle en la enfiambrera. A veces cuando estaban las fiambreras no pasaba nada, pero si habían cosas de cristal sí que se iban a romper, y entonces se mezclaba una cosa con la otra, los vidrios, y se dañó todo, y ya tú sabes lo que papi nos va a decir, y hasta nos daba pero con lo que tuviera en la mano nos daba por la cabeza porque dejamos caer el almuerzo él estaba hambriento, y que tú llegues y le digas, mira, no, o sea, no hay comida. No. Hay gente que se molesta cuando están con hambre, así que imagínate tú. Casi siempre éramos dos, o sea, porque estaba mi hermano menor y estaba yo, y éramos los que siempre íbamos a llevarle a papi almuerzo en esa etapa. Y cuando él dice, hay que subir para allá arriba, él literalmente es subiendo por un monte. Es un monte que hay que subir. No es que nada, tú ibas comodito, caminando por un caminito. Porque yo por lo menos si es la misma área cuando yo visité contigo, sí, eso a veces, hay una área que los carros a veces no podían ni subir. Pues son caminos, son veredas, no son pero lo que me refiero es que en ese momento no podía subir un sí, pero lo que me refiero es un camino en tierra, pero no es un camino en tierra llano. Es un monte. Que no estamos hablando de que no es que tú ibas por ahí tranquilo, sino es que ibas subiendo, tú sabes. Ibas ahí haciendo ejercicio, básicamente, que no era tan sencillo. Pero como también tenía unas veredas que había mucha gente todavía viviendo mucha gente en la finca, en esas fincas de la montaña, pues ya la vereda ya estaba bastante en tierra, ¿sabes? Okay. Que tú sabías por dónde tú ibas. Y a veces las mismas lluvias habían hecho pues también estragos, y formaban ahí como unos canales en la misma tierra que uno iba pisando. Okay.
Bueno, Toño, una vez tú me contaste y que tú tenías como un tallercito de electrónica en tu casa. ¿De dónde nace ese interés? Porque ahora mismo hemos estado hablando de la agricultura, del charco, de llevarle el almuerzo a tu papá, del monte, tal, de una vida bien de campo. ¿De dónde sale el interés de la electrónica y de tener un mini laboratorio? Yo creo que eso salió de lo que yo te decía hace rato, que estaba una planta, había una planta hidroeléctrica bien cerca y cada vez yo iba por esa área, por esa ruta y me atraía lo eléctrico, por ejemplo, los transformadores que yo veía, transformadores bien grandes, los motores de esos que eran generadores también eran bien grandes. Ujú. Y todo eso me atraía al grado que cuando iban la gente que vivía más cerca de casa, pues yo estaba en una área donde había una gente pudiente y muchos de esos equipos como televisores y cosas, los buscaba y para hacer los pedazos, para saber lo que había en cada, Abrirlo para y... abrirlos y romperlos. Yo me crié en el momento en que la radio era una caja bastante grande y se veían los transistores bien grandes, la resistencia, todos esos equipos. Igual los televisores también eran de los que hacia atrás era casi un pie y pico hacia atrás. Ujú. Un televisor hoy lo que tiene quizás media pulgada, pero antes era casi un pie y medio, algo así, Ujú. y bastante, y un cristal bien fuerte. O sea, todo eso me atrajo y yo fui poco a poco haciendo como un pequeño taller. Pero hay algo más antes de eso. Ok. A mí me gustó en la adolescencia, cuando yo tenía de 8 a 11 años, hacer de maestro. Entonces yo tenía, mi hermano mayor, habían hecho una pequeña casita. O sea que siempre los hermanos o los padres hacen como una casita como si fuera de muñeca. Ok. Pero era un poquito más grande que una casita regular de muñeca, de esas que vemos por ahí. Era una casita que podía estar quizás 4 o 5 muchachos dentro Ujú. de esa casita sentados. Entonces yo con el espaldar de una cama hice una pizarra. Para mí era una pizarra. Conseguí que el conserje de la escuela me diera unas tizas y yo pues le daba clase a los niños. Yo teniendo 8 años, y después a los 9, a los 10, a los 11, y era como era un juego. Pero cuando tú dices le dabas clases, ¿simplemente hacías como maestro o literalmente le enseñabas algunas cosas? Sí, le enseñaba y que a sumar. Yo decía que estaba sumando 1 más 1, 2. Lo que yo aprendía en la escuela, eso mismo era lo que estaba imitando. Entonces, esa estructura que mi hermano había hecho, de ahí es que yo cojo la idea de hacer luego, cuando ya era adolescente, de 13, 14 o 15, hacerla fuera de la casa, porque ya nos habíamos mudado 2 veces de casa. Por lo tanto, aquella casa de madera bien bonita que hizo mi hermano en un momento dado como casa muñeca y que luego mi otro hermano le añadió otro colgadizo, ya eso no existía porque nos habíamos mudado. Ahora estábamos en otro lugar. Yo tomando esa idea hago una casita igual donde yo cabía muy bien. Le puse ventanas, puertas y todo. Todavía mi papá estaba vivo y entonces me iba diciendo más o menos cómo tenía que hacerla. Pero yo ya no era para darle clase a los niños, que eran mis amigos de la escuela o mis amistades, sino para yo poner ahí cosas electrónicas. O sea, traía el radio, la televisión, traía cosas líquidos para el químico. Entonces, por ejemplo, el líquido de la batería, que es ácido sulfúrico, pues yo hacía otra vez el proceso ese de electrólisis, que tú sabes que se hace que si un ánodo, un cátodo, entonces con el líquido allá adentro y entonces le pones corriente eléctrica y forma lo que empieza a hacer burbujita el agua porque se va descomponiendo en los diferentes diferentes elementos que se da el oxígeno y el hidrógeno Ujú. que se da en el proceso ese. Pues eso era lo que me divertía eso y también tenía una pizarrita donde yo escribía fórmulas porque me gustó la ciencia. Ya en la adolescencia me gustó la ciencia, la química, me gustó la física.
Y yo como que eso me servía de práctica. Por ahí es que un amigo de mi prima ve que yo tenía como esa inquietud, esa inclinación por la física y por la química y por lo electrónico. Entonces, por eso es que me aconseja que me vaya a estudiar ingeniería Ok. a Mayagüez. So, en ese entonces fue que ahí te despertó esa idea por la ingeniería. Ahí, O ya como que tenías conocimiento de lo que era ingeniería. no, yo no conocía nada de lo que Nada. era ingeniería, no sabía nada de lo que era estudiar ingeniería o estudiar química o física o electrónica, nada, no tenía en mi mente nada de eso. Y cuando Lo esa hacía persona... por diversión, por diversión. Y cuando esa persona te dice, deberías estudiar lo que te haya mencionado, se quedó, desde ese momento dice, yo quiero estar estudiando ingeniería, o como que pasó el tiempo y después fue que volviste otra vez con la idea de la ingeniería. No, a raíz de lo que me aconsejaba él, y me aconsejaba mi prima, que le decíamos tía, es que yo voy como inclinándome a estudiar ingeniería, pero ellos me decían, pero es que ingeniería se estudia en Mayagüez y eso es hasta el otro lado de Puerto Rico, es lejos. Entonces ponían también, ¿verdad? Y decían que eran retos, porque iba a estar solo, Ujú. iba a estudiar lejos. Me vería quizás económicamente, tampoco en mi hogar en ese momento, ya mi padre había muerto y nosotros estábamos viviendo prácticamente de lo poquito que llegaba del seguro social que le habían dado a mi madre como viuda para también criarnos a nosotros. Así que había muchas cosas que estaban en contra de que yo me fuera a estudiar tan lejos, pero me inclinaba hacia eso porque había en mí como que me interesaba eso muchísimo. Tú sabes que también me puse a tomar un curso que hoy, tú sabes lo que le llaman online hoy, ¿verdad? Ujú. Online. Era como si fuera un online de aquel tiempo, pero en aquel tiempo era que tú pagabas 6 pesos y entonces te enviaban toda la información, la estudiabas, te daban un examencito e ibas pasando como los capítulos Ujú. y yo con eso estaba estudiando electrónica. Ok. Y eso fue mientras estaba perdón, mientras estaba en la high school. Él estaba en la high school. Ok. Porque en la high school yo me puse a estudiar no en el área física, álgebra, matemática, etcétera, química, biología, sino que me puse a estudiar en la línea de la mecanografía, del comercio. Ok. Porque decían, mira, si tú te vas a estudiar en general, que es estudiar matemática, Sí, las clases biología, generales que tú coges en la generales, escuela. tú no vas a salir nada de nada, entonces no vas a poder, ¿y a qué tú te vas a dedicar? Tú no puedes estudiar en universidad. O sea, ya eso estaba planteado. Sí, obviamente en ese entonces tú te graduabas de la superior con comercio, y en ese entonces comercio eso era algo, igual que los que, no sé si para ese tiempo habían vocacionales, pero igual que los que se graduaban de vocacional, para ese entonces ya tenían un grado técnico básicamente y con eso podían conseguir Sí, trabajo. sí, ya existía escuelas vocacionales como pero estaba lejos, estaba la de Humacao, que era una escuela vocacional completa, y también estaba Fajardo. Pero allí al lado mío, que era fácil para mí, era estudiar comercio. Comercio. Estudiar comercio, tú salías entonces para trabajar en cualquier área como secretario, en oficina, o oficinista 1, oficinista 2, o esa área de comercio. Entonces, ¿cómo, cómo se va haciendo de algo que no podía ser real o imposible dado a las limitaciones? ¿Cómo se va convirtiendo eso en algo posible? O sea, hablando, refiriéndome a irte a estudiar a la universidad, ¿cómo se va convirtiendo eso en algo posible de hacer? Yo creo que también influyó que mi hermana se fue a estudiar, había ido a Estados Unidos a estudiar, a visitar a mis hermanos, y se quedó estudiando allá, pero como mi mamá se enfermó, ella regresa para atender a mi mamá y termina la escuela superior y se va a estudiar el primer año de universidad, que es en el colegio de Humacao, colegio regional, que todavía era un colegio regional. Y eso entonces me abre a mí la puerta, abre como la oportunidad. Ya yo decía, pues se puede estudiar, o sea, ya no es que me quede solamente estudiando
el área de comercio, el área de mecanografía, esa área, sino que también este anhelo de la física, de la química, de la ciencia que está en mí, lo puedo entonces por ahí, de alguna manera, expresar. Entonces, si mi hermana pudo estudiar y lo hizo con beca, entonces significa que ya habían becas para muchachos y muchachas que no tenían la economía para pagar sus estudios o que eran de padres pobres o que no tenían suficiente para poder mantenerse. Porque no solamente pagaban los estudios, sino también pagaban eh, eh, el domicilio, o sea, el hospedaje, la comida, la etcétera. dieta y eso. Sí. ¿Y a qué edad fue, a qué edad no, perdón, en qué año fue que comenzaste la universidad? Comencé en el 1971 Y ahí fue en Humacao. en Humacao. Y cuando entraste en Humacao, ¿ya ibas con interés de ingeniería o ibas con interés de estudiar algo y después fue que surgió la ingeniería? No, ya iba con el interés de hacer transfer, lo que le llamaban antes transfer, transferirme de una universidad que era regional al recinto. O también porque Mayagüez todavía creo que era en ese momento, creo que en ese momento en que yo estaba allí es que se hizo recinto universitario de Mayagüez. O sea, ya estaba, yo había hablado con los orientadores. La orientadora me dijo, bueno, si pasas el examen del college, el examen de universidad, que se hacía en ese último año, y pasas una cantidad, un nivel que se necesita, aunque Sí, la puntuación la adecuada. puntuación adecuada, aunque no tienes la matemática y no tienes álgebra en matemática, no tienes química, etcétera, pero las otras áreas las puedes tú, tienes sacas una cantidad de buena, pues entonces te da paso para que puedas seguir adelante. Y ese fue el reto, entonces lo hice, salí bien, y me dice, pues ves primero a Humacao, estudias una cantidad de matemáticas y álgebra y, y física y ciencia física, etcétera, y luego entonces te transfieres a Mayagüez y te van a aceptar. Y así fue, me aceptaron y fui a estudiar a Mayagüez, ingeniería eléctrica. Y cuando tú empezaste en Humacao, ¿ya te estabas hospedando, tenías que hospedarte para Humacao o ibas en PON? No, ya yo me hospedaba, o sea, que inmediatamente que yo salí de casa, de la escuela, el primer año de colegio, me fui a hospedar. Ya me fui independizando. Ok. Y para el que a lo mejor dice, Dios, pero ¿por qué si él era de Naguabo, por qué se va a hospedar en Humacao? Es que para ese tiempo ir a Humacao no era tan fácil, ¿no? ¿O me equivoco? No, porque yo tenía que estar en alguno de los cursos a las 7:30 de la mañana, algunos martes y jueves. Y a veces uno salía muy tarde también. O sea, no era fácil llegar a Mayagüez a menos que tú no tuvieras. No, pero te estoy hablando todavía en Humacao. O sea, estoy diciendo que la gente a lo mejor piensa que porque si Humacao está cerca, Ahora sí, por la cantidad, por tanto, las carreteras que son pero que fáciles, antes como pero quiera era aquel como... tiempo no, aquel tiempo era lo que tú salías de tu casa en carro público y llegabas a Humacao fácilmente te tomaba 2 horas. Y si fueras en tu propio carro, bueno, tú no tenías carro, pero si fueras un carro, era más o menos cuánto, si que te acuerdes. Sí, O sea, si no tuvieras que utilizar el carro público, como quiera se tomaba ¿cuánto tiempo? no, yo creo que media hora o 35 minutos, yo creo que ahora uno llega a Humacao. No, pero me refiero en aquel entonces, En aquel si tiempo que no, si tuvieras carro, como quiera tenías que hospedarte, hubieras necesitado hospedarte como quieran con carro o no. no. Si hubiera tenido carro no era necesario Entonces podías hospedarme. llegar rápido. Podía llegar, sí, podía llegar. Porque Ok. me levantaba temprano, a So, 5 de la mañana. ¿cuánto tiempo se tomaba entonces sigue siendo media hora más o menos de distancia? Un poquito más, quizás 40 minutos, 40. porque son las carreteras estas que había que tomar ¿Qué ruta por la utilizaba? ¿La de por Peña Pobre? por Peña Pobre, exactamente, y pasaba por Pitaya, etcétera, y llegabas a Humacao. Ok. O si te ibas por Naguao, pues un poquito más de tiempo. ¿Y cómo fue esa adaptación a hospedarte, al estar lejos de tu casa? Fue difícil porque iba yo a un hospedaje donde habían una rutina diferente, o sea, una disciplina o los horarios de comida
tenían unos horarios específicos, ¿verdad? Que decía, el desayuno está de las 7:30 hasta las 8:30, vamos a pensar. El almuerzo es exacto, siempre a las 12 o 12:30, por ahí. Y la comida es porque daban 3 comidas, a las 4:30 o a las 5. O sea que era algo que estaba ya puesto como una rutina. Eso por un lado. Por otro lado, tú vas con personas que tú no conoces. Sí, yo estaba en un hospedaje que era de muchachos y de muchachas. Y las muchachas se quedaban dentro de la casa, que eran como algunas 5 o 6, y nosotros varones éramos como 8 o 10, y estábamos como decir, en las covachas, afuera de la casa. Ok. Era como las covachas. Y entonces ahí nos quedábamos en literas, en camas literas. Y ya lo de cama litera, yo vivía así en esa manera Sí, porque en tu mi hogar. casa eran 8, o Éramos adiós 11 11, en y, un y momento estaban todos. pero ya éramos 6 en ese Ok. momento, ya los mayores ya se habían ido de la casa a trabajar, etcétera. Y unos se habían casado ya. Entonces, después llega el tiempo, el momento, eso fue al segundo año te vas a Mayagüez. Sí, exacto. Y eso sigue siendo una nueva experiencia. ¿Cómo tu familia va cogiendo todo esa, o sea, tu mamá y eso va cogiendo que te vas a ir aún más lejos? Sí, yo me acuerdo que mi mamá a raíz, recuerda que te había dicho que mi papá había muerto en el 71. Y entonces eso me toma a mí cuando estaba estudiando en el colegio de Humacao. Cuando en el mes de octubre, más o menos, muere mi papá, ¿verdad? Eso pues fue una lucha terrible de vernos de momento sin nuestro padre, Ujú. que nos apoyaba y nos respaldaba económicamente, etcétera. Eh, entonces me toca ir a Mayagüez, quiero ir a Mayagüez, ¿verdad? No es que me toca, es que yo insisto y quiero, y estoy inclinado en que quiero ir a estudiar a Mayagüez, que es más lejos, es más difícil todavía. Me acuerdo que mi mamá estaba enferma y estaba recluida en el hospital, porque mi mamá, una vez que muere mi papá, pues hubo como esos momentos en que se deprimía, Ujú. le daba esta situación de que ya ella era diabética, que tenía que ir de cada, como unos episodios que donde tenía que recluirse. Ujú. Y mi mamá estaba recluida en el hospital, creo que Formaltelo. Y yo estaba hospedado en esa misma calle Formaltelo, que se llama así, calle Formaltelo, como a 2 o 3 bloques. Entonces, yo me acuerdo que la noche antes le digo, mami, yo voy a ir, me voy mañana porque tengo que ir a hacer una orientación al colegio. Y me voy a la orientación, salgo bien temprano, tenía que A hacer Mayagüez. a Mayagüez. Como gracias a Dios no tenía que salir de allá de mi barrio, tenía que salir de allí mismo De Humacao. de Humacao, del hospedaje. Y el carro público estaba allí al lado, o sea que yo tomé el carro público de Humacao hasta Río Piedra. En Río Piedra llegamos bien temprano, si salgo a las 5 de la mañana, llegaría allí como a las 6:30. A las 6:30 cojo el carro público que va que era, había una línea sultana o también estaba los carros públicos regulares para ir a Mayagüez. Entonces ahí me voy en ese carro. Ese carro pasó por varios pueblos, pasó por Arecibo. En Arecibo nos dieron oportunidad de tomarnos un sándwich o alguna cosita así. Luego vuelve y se mete al pueblo de Aguadilla. También entró a Aguadilla para ir al baño y cosas de esas también. Porque en el mismo lugar donde tú te comías un sándwichito, pues estaba el baño. Ujú. Entonces ahí deja gente y coge gente, ¿verdad? Yo creo que fueron como 3 paradas así hasta que llegamos a Mayagüez. Ya eran cerca de las 12 del mediodía y yo llegué como a las 11:30. Todo nervioso, perdido, llegué frente a la cervecería, una cervecería bien grande que había, cervecería India. Ahí me bajo frente a la cervecería y el señor que ya había estado preguntándole de cada 2 o 3 minutos, 15 o 20 minutos, le preguntaba, ¿y dónde es que yo voy? ¿Y cómo es eso? ¿Y dónde tengo que ir?
Sí, me imagino que en cada parada dice, ¿aquí es que me tengo que parar? No, Sí. todavía falta, ok. Todavía falta. Era tu primera vez que iba para allá, ¿no? Pero fíjate, habían dos estudiantes conmigo en Humacao que eran del pueblo del área, no, si no me equivoco, sería había uno de Florida, del pueblito de Florida, no del barrio mío, Ujú. Florida, sino del pueblito de En Florida. Humacao. Del pueblito de Florida, sí, estudiando en el colegio de Humacao. Inicia. Habían dos. Era al revés, tú yendo para allá y él venía para acá. Exacto. Entonces ellos me explicaron cómo era que se tomaba ese carro. Ah, ok. Me explicaron lo que más o menos ellos creían que me iba a encontrar allá. Y eso, pues me alivió Un poco ahí. un poquito. Ya no tenía como esa desesperación de a dónde voy y cómo es todo. Y luego preguntándole al chofer, pues también el chofer me daba información Ujú. Y finalmente llego, y entonces llegué, como te decía, llegué un poquito antes de las 12. Por lo tanto, cuando voy a entrar a la oficina de orientaciones que es lo primero que uno encuentra una vez que sube las escaleras por esa cervecería que pasa por lo que llamaban el parque atlético, que era donde luego ahí tomé educación física. Entonces, cuando subo las escaleras, porque el colegio queda como en una colina, la calle Poz es la que está, que ahora le cambiaron el nombre, es la que va frente a la cervecería y va hacia el pueblo, cruzando el río Yagüe. Entonces, cuando llego arriba, ya el horario, ya cuando entré a la oficina me dicen, joven, ahora pues vamos a cerrar la oficina y usted vaya afuera, se queda ahí y espera que a la 1 volvemos otra vez a Iban de ver. almuerzo. Sí, entonces yo les dije, pues está bien. Y yo no sabía dónde estaba la cafetería. No se me ocurrió ir a la cafetería ni pregunté ni nada, porque me quedé así como, vi tantos estudiantes de momento, porque era un recinto de más estudiantes En Humacao. que Humacao. Cerca de 10.000 estudiantes, me parece que en aquel momento, por ahí, no sé, no me acuerdo exactamente. Así que veía muchos estudiantes subiendo la cuesta esa, porque se podía subir por la escalera como también por otra área que era como una rampa larga, Ujú. que era alrededor del parque atlético. Bien, pues el suceso está que cuando llegan las 12, ahí, recuerda que me quedé fuera que tú estuviste en una ocasión conmigo, en aquel banquito yo me senté así a esperar. Y de momento ese ruido tan fuerte de la cervecería india, que era el pito ese que ellos tenían, para indicar que eran las 12 para que todos los obreros salieran a almorzar. Pero como yo estaba tan cerca de la cervecería, el susto fue terrible. Yo casi me muero allí una cosa horrible del ruidazo ese. Yo nunca había escuchado un ruido tan fuerte. Y junto a eso el carrillón, ¿tú sabes lo que es un carrillón? Que es la música ahí mismo estaba el edificio de la rectoría del colegio y La música que ponen como de de campana o las campanas es como tocando. un carrillón que empieza a tocar una melodía bien fuerte también. Las dos cosas Que es porque estaban, pero es porque a las 12 todos los porque días a las sonaba. 12 sí sonaba eso. Así que fue un ruido que yo me asusté, pero de una manera, un jibarito, de momento, escuchar todas esas cosas juntas, pues fue una experiencia que por poco el corazón se me sale del Y en pecho. Humacao no habían las campanas o el sonido ese. No, porque recuerda que el colegio en ese momento, la universidad en Humacao, no tenía un lugar. Y la Eh, universidad no es donde estaba ahora. no, era dentro del pueblo. Ok. Y entonces tú tomabas en unos edificios que habían hecho para dar sociales y inglés y español. En otra área tú tomabas educación física. En otra área tomabas las matemáticas. O sea, que estaba regado por dentro del pueblo, Ok. por mejor dicho. Entonces, por lo tanto, no tenía una experiencia de haber estado dentro En un complejo en un complejo dedicado universitario más que para eso. que ya Mayagüez sí lo tenía y Río Piedra también tenía ese mismo estilo. Pues de verdad que fue una experiencia terrible aquel momento. Pero seguí adelante y fui a la orientación, y regresé. Y cuando regresé yo me acuerdo que le decía
al que me estaba dando la orientación, porque fue a mí solo. Mire, puede avanzar porque yo me tengo que ir rápido, yo tengo que ir a tomar otra vez el carro público para regresar a Río Piedra y a Humacao. Y entonces él hizo todo lo posible por decirme, no, lo que te voy a dar son los cursos que ya vas a tomar para el año que viene. Así que es como decir una prematrícula. Ajá. Entonces me dio eso rápido y yo salí corriendo de ahí y llegué. Yo no sabía tampoco dónde estaba exactamente los carros públicos en el pueblo. Tenía que caminar otra vez, A buscar. preguntar a ver hasta dónde estaba, preguntando a ver dónde estaba ese lugar. Y llego entonces y vuelvo otra vez, me monto de nuevo en otro carro público con el mismo... ¿Cuánto tiempo estuviste más o menos en la oficina con él? Yo creo que si fueron media hora fue mucho. Yo creo que si fue media hora o... Te pregunto porque está brutal. Coger el carro público, estar, qué sé yo, a lo mejor como 4 horas en el carro público, parándose esto, de aquí, brinca del otro lado. Para llegar, para decirte que esperes 1 hora porque es la hora de almuerzo. Para 20 minutos, para después volver a irte. Y recuerda que el carro público, atrás iban 4 Sí, que te ibas ahí. y al frente 2. No, y si te toca uno que salió a trabajar y era obrero, ya tú sabes que iba por ahí sancochado por todo el camino. No, todas esas cosas pasaron durante el tiempo ese que estuve viajando en ese sistema. Y era sin aire, me imagino, el carro, ¿no? Y sin aire acondicionado, exactamente. Sin aire acondicionado. Dale rápido, no frene, que si frena, empezamos a sudar la gota gorda aquí. Pero como todo el mundo vivía en la misma experiencia. Sí, pues, era algo normal. No era algo era que normal. no es como ahora que tú tienes una comodidad, que tienes aire acondicionado, que cuando se te daña el carro, el aire del carro, pues, ya tú lo sientes más. En ese momento, pues, todo el mundo está igual moroleado por ahí para abajo. El único lugar donde había aire acondicionado era en la oficina Ok. del colegio, tanto del colegio de Macao como también de Mayagüez, de las oficinas en su mayoría. Muy pocos salones tenían aire acondicionado. Bueno, entonces empieza la universidad, me imagino que te... Sí, pero me faltaba pues, decirte que llego entonces otra vez, llegué como a las 8 de la noche a Humacao. a Humacao ese mismo día. Que gracias a Dios que te estabas hospedando en Humacao. Que sí. Porque si llegas a regresar a Humacao, si era para Naguabo, era de entonces coger otro carro público, si es que había, que a lo mejor no había, para regresar a Naguabo. Pues a esa hora llegué y rápido fui donde mami. Me dieron oportunidad de entrar otra vez al hospital. Recuerda que ella estaba hospitalizada. Porque te la tenía cerca. Y entonces entré rápido y le dije, mira mami, ya fui, ya estoy, y hice todo y estoy feliz. Y mami me dio la bendición. Qué bueno, hijo. Entonces ahí me fui para el hospedaje. Okay. Y la dejé a ella tranquila. Pero más yo estaba, fíjate, ignorancia de joven. Más yo estaba pensando en mi viaje y en mi regreso que en la salud de mi madre que estaba allí en el hospital, que si estaba en el hospital es porque estaba en quizás algún tipo de peligro, ¿verdad? Uh-huh. Y eso como que no tenía yo de momento en mente. Sí, porque estaba a lo mejor en la emoción de que ibas para era una aventura. Era una aventura al fin y al sí, cabo. Sí, ¿sabes? una aventura, sí, así mismo fue. Y que en cierta forma a lo mejor tenías a tus hermanos mayores y tú todavía eras, ¿cuánto tenías? ¿Qué dice? Bueno, si vas para segundo año, probablemente 18, 19 años. Iba para cumplir los 10, sí, ya tenía 18 para cumplir los 19, de 18 a 19 estaba ya por ahí. Sí, y que obviamente, pienso yo, ¿verdad? Que a lo mejor la mentalidad sigue siendo así como que fantasiosa, ir para otro sitio, no estabas tan pendiente, que a lo mejor con los conocimientos que uno tiene ahora, las oportunidades que uno tiene ahora, pues a lo mejor tiene más razonamiento bueno, pues voy para Mayagüez, hermano, mami está enferma, tengo que venir con frecuencia, a lo mejor, pero para ti eso era como uno dice, como ir a Disney, lo más probable. Exactamente. Entonces, empezaste en la universidad, bueno, básicamente continué en la universidad, esta ocasión en Mayagüez, me imagino que sigue siendo complicada la cuestión de hospedarse. Pero yo creo que tú me cuentas, no, ya tú me lo has contado, pero creo que le cuentas a los que no saben. La anécdota de lo que cuando ibas en carro público en Río Piedra y no había carro público. Sí, lo que pasa es que en Mayagüez uno poco a poco va adquiriendo como es el conocimiento y la destreza de cómo regresar a su hogar
con los menores problemas posibles, ¿verdad? Pues tú consigues PON y ibas buscando las personas que más o menos, que siempre habían, en mi caso, yo me acuerdo de por lo menos 3 que tenían carro. Y uno, pues estaba todo el mundo luchando para hablar con este PON. Ya uno lo hacía de antemano como para el martes. Ya estaba uno que sabía que, no iba que iba a viajar ese viernes y entonces había que buscar ese PON. Pero ¿qué pasa con el PON? También ocurre que yo salía a las 3:30 y la mayoría de los que salían, que tenían carro, trataban de salir a las 12 o a la 1 de la tarde. O 1:30, cuando más tarde, 1:30. Pero yo estaba saliendo a las 3:30. Por lo tanto, tener yo un PON que pudiera yo encontrar que saliéramos a las 3:30 Era bien difícil. era difícil. Tenía que de alguna manera o no ir a la clase que me correspondía o irme en carro público, porque no había manera. Entonces, en una ocasión me ocurre que yo no me quería quedar porque era bien difícil uno quedarse en esos hospedajes. La mayoría de los muchachos Se habían ido. se habían ido y que si quedaba, no, y que si el que se quedaba era para estudiar. Y lo que iba era para estudiar del todo el sábado completo. Yo estudiaba, cuando yo me quedaba, estudiaba todo el sábado completo en la biblioteca y el domingo hasta las 2 de la tarde, porque la universidad la cerraban a las 2 de la tarde los domingos. O sea, en la biblioteca. Ya te sacaban a todo el mundo del campus a esa hora. Por lo tanto, era difícil para mí, viviendo con tantos hermanos, con tantos primos y con tantos vecinos, quedarme yo solo allí. Y me daba pues una añoranza, me daba un deseo terrible de no quedarme allí. Y es por eso que me aventuro en varias ocasiones, que yo creo que me ocurrió más de una vez, pero la más dramática fue la que te conté. Ocurre que entonces salgo a las 3:30 de la clase. Significa que en lo que llego del salón hasta el hospedaje, que estaba dentro del pueblo, y llego al carro público, ya eran las 4:30, casi las 5. Por lo tanto, yo creo que yo salgo de allí como a las 5 de la tarde, de 4:30 a 5, porque a veces había que esperar en lo que se llenaba. Ellos no salían nunca con el carro base, No, claro. con 2 nada más, tenían que salir con 4. Así que me aventuro yo a irme tan tarde, y ya eso significa que tendría, yo no iba a llegar a Naguabo a esa hora. De día yo no iba a llegar, obviamente. Así que si me tardaba de salir a las 5, 6, 7, 8, yo tendría que haber llegado a Río Piedra a las 9 de la noche. Llegué como a las 9 de la noche, pues ya no había, el último carro que había, a veces como tarde, llegaba a las 7:30, salía de Río Piedra algún carro público para traer gente hacia Humacao. Así que ya no había carro hacia Humacao. Pero que ellos, estas personas que trabajaban en llevando personas hacia Humacao, ¿verdad? Pues se quedaban allí a hacer turno. Se quedaban alrededor de la plaza y daban cortos viajes alrededor de Río Piedra, llevando quizás a algunas personas por allí cerca, y así se ganaban un dinerito extra y se quedaban allí toda la noche para salir a las 6 de la mañana. Pues yo me quedé, me senté en un banquito de Pero eso. no has dicho qué fue lo que pasó todavía. Llegaste a Río Piedra Llegué a Río Piedra como a las 9 de la noche. y no había carro. No había carro. Por lo tanto, ¿qué hice? Me fui a un banco, me senté en un banquito. Después que le pregunté allí a ellos, a los que estaban allí haciendo este turno para el otro día irse para Humacao, le dice él, parece que le dio pena, entonces me dice, bueno, yo voy a dar unos viajecitos por aquí, pero cuando regrese, tú te puedes quedar dentro del carro y duermes ahí, y yo cuando sea por la mañana te despierto y te traigo un café. Hasta me dijo así, te traigo un café. Y entonces pues así lo hice.
cogí mi maletita, me metí dentro del carro, y ahí me quedé así hasta que me dormí. Y al otro día, él me viene y me despierta y me trae, creo que me trajo hasta un café. Ahí entonces, sin lavarme la boca, sin haberle hecho ningún aseo de ninguna clase, Dormir incómodo, porque me imagino que dormir tampoco era muy incómodo, cómodo. horriblemente. Y yo salgo entonces hacia Humacao y llegaré al otro día como cerca de las 12 del mediodía a casa, más o menos. O sea, que esa fue una aventura para nada, para entonces fíjate que llegaba al mediodía del sábado y para buscar un pon, porque el domingo ya Tienes que regresar. a la 1 de la tarde teníamos que regresar. Pero yo por ese ratito, De estar allá, de estar con la por familia. ese ratito de estar ahí con mis hermanos, de estar con los primos, de estar con los vecinos, yo hacía lo imposible por estar, porque es que eso que le llaman ahora en inglés, ¿cómo es? El homesick. El homesick, es bien fuerte, esa añoranza de estar con la familia y de estar con su mamá y de comer cosas calientes, comida caliente, es difícil uno acostumbrarse a eso. Entonces, pasando de tu vida universitaria, bueno, que esto pasó en tu vida universitaria, pero ¿cómo surge entonces la idea de estar en ingeniería? Entonces a decidirte a estudiar sacerdocio. Sacerdocio. Qué brinco es eso, ¿verdad? Sí, como que... Yo estaba como brincando cosas, ¿verdad? Estaba en comercio, me voy a estudiar ingeniería. Y no me quedo allí al lado, sino que me voy al otro lado de Puerto Rico. Como que los retos como que me atraían, ¿verdad? Me atraían. Yo creo que ya la educación religiosa que yo tenía en mi familia, mi abuela, mi mamá, mi papá, rezaban el rosario todos los días. eh, a las 7 de la noche. Y también la familia, o sea, la familia Rivera, por parte de mi padre, eran devotos en el rosario y eran religiosos. Y eso, pues, esa educación religiosa, pues, estaba ahí, ¿sabes? Y yo no me daba cuenta que había ido formando mi vida interior. Ujú. Había ido creando una espiritualidad en mí. Y que a veces salía. Yo fui a la capilla, estaba a un paso, o sea, yo llegaba a la capilla, desde mi casa a la capilla, lo que eran, yo creo que 2 minutos, y ya llegaba caminando, ya yo estaba en la capilla. Y cuántas veces yo tuve que tocar la campana, porque había que ir a tocar la campana, porque iban a rezar el rosario, o porque iban a hacer un vía crucis. Sí, pero no, o pero por- no, pero no todo el que toca la campana quiere ser sacerdote. No, pero todo eso como que fue ciertamente, pero todo eso fue como trabajando Llevándote. en el camino de la fe. Así que otra cosa que me pasó fue que yo estuve en un movimiento que se llamaba la JAC, Juventud Acción Católica. Y en ella me formé, o sea, tuve una formación vastísima, muy buena también, en la vida religiosa, en la espiritualidad, y se hacían muchos tipos de dinámicas y actividades juveniles. Aquello aglutinó mucho a los jóvenes. Yo que trabajo, los barrios, cada barrio tenía un grupo de Juventud Acción Católica. Ahí estaba Maizal, estaba Florida, estaba El Duque, estaba El Pueblo, Playa, todos esos sectores que aunque ya habían dividido esa área en varias parroquias, pero todos tenían jóvenes que estaban en la misma inquietud. Y nosotros los que nos lanzamos en eso, pues adquirimos una experiencia muy buena. Yo fui a mucha formación religiosa. Pero ¿cómo? Ok. Ese es el trasfondo que en ese momento, mientras tú estás en todo ese proceso, tú no te pasa por la mente ser sacerdote, ¿o sí? Sí, pasaba porque cada vez cuando yo era adolescente y también tanto niño, adolescente y joven, siempre daban, ¿sabes? Que en las parroquias dan el llamado, hacen el llamado Para que en seas la sacerdote. familia para ser sacerdote. Y siempre que traía el sacerdote el tema, después al final, cuando estábamos ya por irnos, pues siempre alguien te decía, mira, tú
tú tienes como esa inclinación, ¿por qué tú no te puedes ir por esa línea? O sea, a mí me lo dijeron varias veces. Me lo dijeron de niño, me lo dijeron de adolescente y después me lo dijeron Lo- de joven. Ahora, ¿cómo surge? ¿Cómo se dio? Es que fueron como varias cosas. Tú sabes que para que uno tome una decisión tienen que haber varias cosas que te lleven hacia esa área. Eh, Porque no es así una sola, ¿verdad? Se da que yo tenía la formación, ¿verdad? Y vocacional para inclinarme por el sacerdocio. Se da el que yo estaba estudiando, que me gustaba estudiar, ¿verdad? Se da que estando en Mayagüez hay mucha formación, hay mucha también inquietud por lo religioso, por lo político, por lo social. Y ahí es que se da como ese proceso, tanto el colegio como mi vida espiritual en la Juventud Acción Católica fueron como inclinándome a buscar algo más, porque llegó el momento en que el colegio no me llenaba. Llegó el momento en que estudiar ingeniería se me estaba haciendo bien fuerte, pero no tan motivador como la vida espiritual. Y como que en la vida espiritual yo encontraba más. Y ahí es que se da el paso. Ok. Y das mientras esto está pasando mientras estás todavía estudiando Sí, ingeniería. yo no había terminado la ingeniería, yo estaba en el cuarto año en ese momento. Entonces ahí fue que diste entonces el stop y empezaste a estudiar sacerdocio. Ahí es que, porque se unieron todas estas cosas, como te digo. Ujú. Fue como el momento que Dios escogió para finalmente inclinarme hacia el sacerdocio. Porque se dieron ese tipo de cosas. O sea, la formación por un lado, mi preocupación por lo social y político que cada vez se estaba abriendo camino. Se había dado una huelga en el Colegio de Mayagüez, como en la Universidad de Puerto Rico, en esa búsqueda social y política. Y eso a mí me atraía, eso a mí me apasionaba, lo social y lo político, que también lo veía en la Juventud Acción Católica. Y cada día lo veía menos en la ingeniería. Ingeniería me estaba Sí, haciendo... porque la ingeniería es técnico, es Era más aplicación, técnico, es sí, sí. straightforward, no es como que no hay algo social envuelto. I mean, técnicamente tú trabajas para la sociedad, para el bienestar, pero no hay, cuando tú estás estudiando tú no estás pensando en nada de eso. Sí, porque es matemática. Es todo ya muy establecido, muy determinado y Ujú. muy matemático, y muy fórmula. Y eso, aunque a mí me atrajo muchísimo, no te digo que no, me Bueno, gustaba en la obviamente adolescencia. llegaste a Mayagüez para estudiarlo. Sí, fue estudiarlo. Pero más entonces me está preocupando el asunto social, religioso, político. Que eso fue como el cantazo. O sea, eso fue el momento en que se unieron todas esas cosas para llevarme hacia la vida. Y ahí es que entro al seminario. Porque fui a unas orientaciones vocacionales y ahí me dieron finalmente, ¿cómo es? El último empujón. El último empujón. Y ahí es que entro a estudiar en la Universidad Central de Bayamón, en la diócesis de Cagua, como éramos 16 jóvenes. Empezamos a estudiar. Ya algunos llevaban un tiempo y otra cantidad de nosotros ese momento éramos nuevos. Conmigo también entraron como 2 o 3 que habían hecho lo mismo, que habían venido, el que hoy es obispo en la diócesis de Cagua, que está en Cagua ahora, Rubén. Monseñor Eusebio Bueno, Morales. a ver, que han habido cambios. Estoy Ese fuera estudió, de órbita. ese ya era maestro y había hecho también el cambio de irse al seminario a estudiar hacia el sacerdocio. Él tendría como 2 años Pero de por lo, haberse pero por lo empezado. menos maestro a sacerdote. Ok, de maestro a sacerdote no es tan malo. Bueno, no, esa no es la palabra. No es que sea tan malo. No es tanto el cambio. Y voy a esto es lo que voy. Obviamente sigue siendo diferente porque tú estás dando clases de lo que sea, ya sea la disciplina que él haya tomado. Pero cuando tú estás predicando, tú te estás dirigiendo a un público, estás tratando de enseñarle algo a alguien.
ya sea una materia, matemática, inglés, o sea. Cuando tú eres sacerdote, tú sigues en... Bueno, Jesús le decían que era el maestro. Sí, exacto. Tú cuando cambias a ser sacerdote, básicamente sigues en esa disciplina de enseñar, ya no matemática, ya no eso, sino vas a enseñar la espiritualidad, hablar de lo religioso, de la Biblia, eso, okay. Pero el cambio tuyo sigue siendo un poquito más drástico en cuestión de ingeniería a sacerdote. Sí, y como te digo, eran cambios muy drásticos, muy rápidos y de cosas tan extremas también, de cosas extremas, que fue lo que yo hice. Pero yo creo que había como una fuerza, tanto en el ambiente que estábamos viviendo en ese momento, político, religioso y social, como también en mi espiritualidad. Había como un llamado bien fuerte que iba yo como dejándome llevar por lo que me decía Dios, como que me estaba por el espíritu, como decir, cuando uno se deja llevar en el camino del espíritu, que uno no sabe a dónde va exactamente. Y en el proceso, ok, tú te fuiste al seminario, obviamente al tiempo volviste otra vez a seguir haciendo las dos cosas, ¿no? Seguías seminario, te daban el break de la universidad, las dos cosas a la vez. Sí, exacto, porque me dice el obispo y el rector que si yo quería terminar la ingeniería para que no se afectara eso que yo había comenzado y que ellos entendían que me daban la oportunidad, si no era lo mío, eso que yo había hecho, ¿verdad? Ese cambio, O sea, el sacerdocio, el sí. sacerdocio, pues ya yo tenía entonces la carrera, tenía el grado ya terminado y podía entonces volver a esa vida de ingeniería o a esa vida profesional en la ingeniería. Entonces me dijeron que si yo quería volver o me iba a hacer el bachillerato en terminarlo en filosofía. Y como me abrieron ese camino, yo le dije que sí. Y vuelvo entonces a Mayagüez a terminar lo que me faltaba. Pero entonces ahí seguías continuando estudiando las dos cosas. A la misma vez yo tenía que estar todos los fines de semana en el seminario para tomar las orientaciones, los retiros y toda la vida de seminarios que tenía Que son que llevar. como 8 años, ¿verdad? En total, más o menos, 6 o 8. Fueron 8 años, 8 sí, años. 8 años. Te graduaste de ingeniería. Cuando te gradúas todavía tienes que continuar estudiando para sacerdote, ¿no? Sí. Ahí entonces tienes la oportunidad de irte a México. Bueno, no sé si es para continuar con el seminario. ¿Eso era algo obligatorio? Porque igual que en Humacao tienes que brincar a Mayagüez, ¿eso era algo obligatorio que X tiempo tenías que irte a algún otro lado porque allá era quedado en la clase o era una opción que se te abrió la puerta? No, yo creo que era más bien, era una experiencia que se quería hacer de parte de la diócesis de Cagua, de abrir un seminario en México y no irnos a los seminarios normalmente que se iban en Boynton Beach de Florida o en Boston, que había otro seminario donde habían estudiado los sacerdotes anteriormente. O sea que en el Pero tiempo como quiera en un momento dado tenías que salir a algún otro sitio. sí, porque en Puerto Rico no se estudiaba teología. Ok. O iba a Santo Domingo, o iba a Colombia, iba a México o Estados Unidos. Pero ya era yo no tenía esas opciones. Yo tenía que irme con el grupo de los seminaristas que se habían ido todos juntos a México. Okay. Y abrimos una casa. O sea, es como nos vamos, en ese momento éramos 12, nos vamos 12 a estudiar a México y tú eres uno de ellos. O sea, yo no tengo opción, tengo que irme con el grupo. Por lo tanto, yo me fui a estudiar en 1980 a México, en la ciudad, en aquel tiempo el Distrito Federal, ahora es la Ciudad de México, donde estaba el seminario de la arquidiócesis, en la parte sur, que le llamaban el Tlalpan. No, ya llevamos casi, ya creo que una hora. Para avanzar un poquito, cuéntanos en resumen cómo fue esa experiencia viviendo en México y estando más lejos todavía. Más lejos, no sé si te habían dicho, lejos aún.
Sí, más lejos todavía. O sea, que si Mayagüez me había sacado de mi familia en un momento dado, ahora a México, no solamente porque a Mayagüez yo podía regresar una vez al mes. En algunos momentos yo venía, o quizás de cada mes y medio. Pero México no, México eran, por lo menos yo tenía que estar desde el momento en que me fui en agosto, casi septiembre, hasta diciembre. Y el obispado en la diócesis nos pagaban a nosotros el pasaje, el de ida a México en agosto, casi septiembre, hasta mayo, el otro mayo el de año entrante. Por lo tanto, era mucho, sí, mucho más lejos. La experiencia fue dura también. La experiencia fue un cambio también del cielo a la tierra. La temperatura, nosotros acostumbrados en Puerto Rico a esa temperatura de 80 y pico de grados, con una alta humedad. Ir allí a una temperatura de 40 grados, a veces ¿no? Bajaba hasta 40 grados, y se mantenía casi siempre en 65 grados a 70 grados en la ciudad en esos meses de cuando yo fui, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, todo eso, era eso, porque es la ciudad, recuerda que esa ciudad de México es alta, está sobre el nivel del mar, por estar a esa altura, el frío es como Bogotá y todas estas ciudades que le pasa lo mismo. Otra cosa fue la comida, las comidas diferentes. O sea, el sabor de Puerto Rico yo no lo encontraba allí. Ujú. En un momento dado, en ese primer año, yo tuve como la tentación de regresar. O sea, que no aguantaba quedarme yo solo, ¿Y quedarme allá en regresar esa. significaba salirte del seminario? Sí, buscar otra experiencia en otra parte, como que se me hacía difícil. Pero nada, con la ayuda de los compañeros me mantuve firme y aunque ellos habían vivido la misma experiencia Sí, porque me imagino que a lo mejor esta semana tú estabas triste. Yo creo que me voy de aquí y esto y lo otro. Yo creo que se lo aguanto. No, chico, tranquilo, aguanta esto. O sea, tú estabas bien, ya te mejoraste. O sea, la próxima semana el que te estaba diciendo que te quedaras, a lo mejor estaba, chico, pero es que me extraña a mami, a papi. No, entonces tú le decías a él, no, chico, tranquilízate. Y así se iban apoyando. recuerda otra cosa, tú escribías una carta, esa carta se tardaba en llegar acá a tu mamá, a tu papá, o no sé, al destino se tardaba algunos, casi 15 días o más. Y entonces luego ellos, si se tardaban un poquito en escribirte, más 15 días más, era una carta casi de mes y medio, más o Ujú. menos. Cada mes y medio tú sabías de tus padres y de tu familia. Esa era otra cosa, estar Sí, que no es como ahora, que uno se tanto llama, tiempo. tienes cámara, tienes de No todo. había teléfono para tú comunicarte constantemente con tu familia tampoco. ¿Sabes? Ujú. Porque eso era caro, desde México hasta acá. Y tampoco en mi casa no había teléfono Ujú. todavía. Así ¿Y que, ese fue el único momento en que te dio tentación de salirte del seminario? ¿O hubo otra ocasión como que a lo mejor te haya pasado por la mente como que, esto no es lo mío? yo creo que fue ahí. Fue el reto De estar lejos de de... estar lejos, de cambio de comida, de un frío extremo para mí. Porque los estudios los podía, o sea, rápido me ajusté. Allí ¿sabes? Las calificaciones que se hacían, o sea, que es A, B, C, D en Puerto Rico, F, pero allí era 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, etcétera. Tú tenías que pasar una clase con 8 en adelante, 8, 9 y 10. Y yo estaba pasando bien, o sea que en lo académico no había problema. Me ajusté rápido a estudiar, a leer, a la teología. Me ¿Y ajusté. tienes alguna anécdota de México? Muchísimas. Anécdota en general, no necesariamente que tenga que ver con el seminario, pero alguna anécdota, algo que te acuerdes rápido. Bueno, me ocurrieron muchas cosas, que cuando uno, pues no tiene como bueno, si no tiene la experiencia, le pasan a veces muchas cosas por ignorancia, ¿verdad? Le pasan, me acuerdo así anécdotas rápidas, así en mi mente que viene. Yo fui a pedir algo de comer en un lugar allí y entonces me dice, le digo, "Ay, tiene tal cosa, tal cosa, tal cosa". Y entonces me dice, yo le dije creo que Coca-Cola, pero él me dice, joven,
hay cola. Entonces yo me quedé así, cola, pero, no hay Coca-Cola, pues deme una cola. No, que hay cola, o sea, hay una fila, haga fila. Yo entendiendo que era... ¿Te viene una Coca-Cola? Cola. Bueno, pues, está bien, eso es lo que hay. Pues dame una cola. No, que te vayas para atrás, que te estás colando, brother. En otra ocasión estaba en esa guagua que allá le decían camión. Ajá. Entonces, A ver, en Puerto Rico yo creo que a Don Único se le dice guagua, ¿no? sí, yo creo que sí. Y Porque Cuba, esa yo palabra creo. guagua en algunos lugares Puerto Rico y significa, Cuba yo creo que a Don Único se le dice guagua. se dice guagua. Pero allá era el camión tal, que montate en el camión número tal o en el que va en esta ruta. Pues pues entonces me monté en la guagua, en el camión ese, para llegar al seminario, al seminario, desde la casa donde estábamos hospedando en grupo. Y cuando me doy cuenta, me pasé. Entonces me pasé y pego yo entonces, es como un cable desde atrás hasta el frente que tú cuando lo apretabas, lo bajabas, el chofer. Sí, son una campanita, o una campanita o algo. Una campanita o un timbre, pues te decía, le decía al chofer que en la próxima parada, pues alguien se iba a bajar. Pues cuando yo empiezo, y creo que yo era de los, muy poca gente, yo estaba dentro de la guagua. Y entonces el chofer me dice desde allá, sabes que esas guaguas son larguísimas. Joven, no se duerma, no se duerma. Él ya se sabía que ya tú te habías a lo mejor pasado desde hace rato. Bueno, Toño, gracias por apoyarme aquí y aceptar este invento mío, por compartir cosas que ya habías compartido, otras que damos un refresh o no las había escuchado. ¿La pasaste bien? ¿Te gustó la conversación? Sí, bueno. Estaba nervioso al principio. Sí, al principio estaba nervioso porque no sabía todas las preguntas que tú me ibas a hacer. No, porque lo que pasa es que yo te voy a hacer esta entrevista hoy con preguntas suaves. En otra ocasión nos volvemos a hacer otra entrevista y entonces ahí vienen como vas a pensar que va a ser suave otra vez, ahí vienen las preguntas complicadas. Así que nada, gracias a ustedes. Ya casi yo creo que ya llegamos a la hora. Yo creo que es la primera vez que llego a una entrevista tan larga. Así que si tú estás aquí viendo todavía esto, te agradezco por quedarte en toda la entrevista. Y acuérdate de suscribirte a mi canal Luis PR. Esperamos que después de esto como que haya un auge de más entrevistas otra vez, que han estado apagadas. La gente está un poco complicada, un poco difícil para dejarse entrevistar. Así que nada, una vez más, gracias. Gracias, Toño, y pues será hasta el próximo video.